Bien, ahora para este ejemplo nos presentan una cantidad de capacitores que están acoplados, algunos en serie y otros en paralelo, y a nosotros nos piden encontrar la capacitancia equivalente entre los puntos A y B si el voltaje en terminales es 20 voltios. Y que además tenemos que encontrar la carga y el voltaje en cada capacitor. Entonces lo primero que vamos a hacer es el diagrama de los capacitores. Aquí tenemos el de 4 microfaradios. Este es el punto A. Y luego acá tenemos el de 33 microfaradios. El de 10 microfaradios. El de 4.7 microfaradios. Por este otro lado tenemos un capacitor de 8 microfaradios. Y acá abajo tenemos un capacitor de 3.3 microfaradios. Y este es el punto B. Entonces lo primero que nosotros tenemos que determinar es qué capacitores de esos, así como están ahorita conectados, se encuentran en serie. Entonces nosotros encontramos que estos capacitores que están aquí, ellos están todos en serie. Entonces cuando yo obtengo la capacitancia equivalente de ellos, yo voy a obtener, y vamos a llamarle a ese primer cálculo, la capacitancia equivalente en serie 1. Y esto sería igual a 1 dividido entre 1 sobre 33 más 1 sobre 10 más 1 sobre 4.7. Y eso me queda igual a 2.91 microfaradios. Entonces, ¿qué circuito equivalente me va a quedar a mí? Me va a quedar el resto del circuito igual, o sea que aquí tengo los 4 microfaradios de este capacitor. Y ahora aquí me va a quedar la capacitancia equivalente en serie 1 y el resto del circuito yo lo dibujo exactamente igual. Y acá tengo ahora el punto B. Ahora, ¿qué observo yo ahora en ese circuito equivalente? Yo encuentro que estos dos capacitores que tengo aquí se encuentran en paralelo. Por lo tanto, ahora yo voy a obtener una capacitancia equivalente en paralelo 1, vamos a llamarle. Y para obtener capacitancia equivalente en paralelo, yo tendría que sumar la capacitancia equivalente en serie 1 más 8 microfaradios. Por lo tanto, esto es igual a 2.91 microfaradios más 8 microfaradios, que me queda igual a 10.91 microfaradios. Entonces, ¿cuál va a ser el circuito resultante? El circuito resultante ahora va a ser, aquí tengo mi punto A, yo dibujo el resto del circuito exactamente igual.
Entonces aquí ahora me queda la capacitancia equivalente en paralelo 1 y lo demás queda exactamente igual. Y acá está el punto A y este es el punto B. Ahora, ¿qué observo yo entonces entre estos tres capacitores? Que ellos se encuentran conectados en serie. Y de allí entonces yo voy a obtener una capacitancia equivalente entre los puntos A y B, y esa capacitancia equivalente va a ser igual a 1 dividido entre 1 sobre 4 más 1 sobre 10.91 más 1 sobre 3.3. Y esta capacitancia equivalente es igual a 1.55 microfaradios. Ahora ya obtuvimos la capacitancia equivalente entre los puntos A y B. Ahora nosotros debemos recordar que el problema nos decía que hay una diferencia de potencial entre esos dos puntos VAB, que es igual a 20 voltios. Aquí la diferencia de potencial entre esos dos puntos es 20 voltios. Entonces, eso nos sirve para nosotros poder determinar cuál es la carga equivalente entre esos dos puntos. Va a ser igual a la capacitancia equivalente multiplicado por la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Así que esto sería 1.55 por 10 a la menos 6 multiplicado por 20, y esto me queda que es 31 microcoulomb. Ahora recuerden que si esa es la carga equivalente entre estos dos puntos, la carga va a ser la misma para todos los capacitores que se encuentran conectados en serie. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que la carga equivalente va a ser igual a la carga en el capacitor de 4 microfaradios además va a ser igual a la carga que hay en la capacitancia equivalente en paralelo 1 y va a ser igual a la carga que hay en el capacitor de 3.3 microfaradios. Que todo esto es igual a 31 microcoulomb. Entonces, si ya yo tengo la carga en este capacitor y en este otro capacitor, yo puedo determinar cuál sería el voltaje en cada uno de esos capacitores. Entonces, ¿qué me queda? Que el voltaje en el capacitor de 4 microfaradios va a ser igual a 31 microcoulomb dividido entre 4 microfaradios, y esto es igual a 7.75 voltios. Asimismo podemos determinar el voltaje equivalente en paralelo 1, que va a ser igual a 31 microcoulomb entre 10.91 microfaradios, y esto es igual a 2.84 voltios. Y por último, para esa etapa, obtenemos el voltaje en el capacitor de 3.3 microfaradios, que sería igual a 31 microcoulomb
entre 3.3 microfaradios y esto es igual a 9.39 voltios. Ahora, una vez nosotros hemos obtenido el voltaje equivalente en paralelo 1, recuerden que el voltaje en paralelo siempre es el mismo. Por lo tanto, yo puedo decir que el voltaje equivalente en paralelo 1 va a ser igual al voltaje equivalente en serie 1 y que además va a ser igual al voltaje del capacitor de 8 microfaradios. Y esto a su vez es igual a 2.84 voltios. Entonces, ¿qué puedo determinar de allí? Yo puedo determinar cuál sería la carga equivalente en serie 1, que es igual a la capacitancia equivalente en serie 1 por el voltaje equivalente en serie 1. Así que esto sería 2.91 microfaradios por 2.84 voltios, que sería igual a 8.26 microcoulomb. La carga en el capacitor de 8 microfaradios, entonces sería igual a 8 microfaradios por 2.84 voltios. Y esto es igual a 22.72 microcoulomb. Y por último, para esa etapa, la carga en el capacitor de 33 microfaradios va a ser igual a la carga del capacitor de 10 microfaradios y que va a ser igual a la carga del capacitor de 4.7 microfaradios, que a su vez va a ser igual a la carga equivalente en serie 1, que vale 8.26 microcoulomb. ¿Y por qué ellas se consideran iguales? Porque recuerden que cada vez que nosotros tenemos capacitores en serie, el valor de la carga es el mismo. Entonces, una vez tenemos esa definición, nosotros podemos calcular el voltaje en el capacitor de 33 microfaradios, que sería la carga en el capacitor de 33 microfaradios dividido entre 33 microfaradios. Así que esto sería igual a 8.26 microcoulomb sobre 33 microfaradios, que es igual a 0.25 voltios. Calculamos entonces ahora el voltaje en el capacitor de 10 microfaradios, que sería igual a la carga del capacitor de 10 microfaradios dividido entre 10 microfaradios. Esto sería 8.26 microcoulomb dividido entre 10 microfaradios, que me da igual a 0.826 voltios. Y por último, el voltaje en el capacitor de 4.7 microfaradios sería igual a la carga del capacitor dividido entre 4.7 microfaradios. Por lo tanto, esto sería igual a 8.26 microcoulomb dividido entre 4.7 microfaradios, y esto me da igual
a 1.76 voltios.